Cuando vemos el tema de las trompetas se pone complicado porque no tenemos maneras precisas para interpretar todo esto. Pero veamos los asuntos, es un estudio muy interesante. Joel 2, versículos 15 y 17 dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen sobre ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está su Dios? Aquí hay una situación donde la trompeta se suena bajo circunstancias donde el pueblo de Dios obviamente se ha desviado. Veamos entonces su interpretación. La primera interpretación es que estas trompetas son juicios de nuestros tiempos, en nuestros tiempos, que hacen lo paralelo a los juicios de las plagas. Es una interpretación muy prominente en el mundo de hoy. Personalmente, no puedo aceptar esta interpretación específica por la misma razón de que viola la estructura del quiasmo en Apocalipsis, viola la estructura del quiasmo y pone en el futuro a algo que se encuentra en el brazo histórico del libro de Apocalipsis. Segundo, viola el principio de que Jesús aquí no está, está saliendo del lugar santísimo, pero Él está obviamente oficiando en el lugar santo. Mucho antes de que las últimas plagas caigan. Entonces existen dos principios por los cuales yo no puedo aceptar esta interpretación. Sí, hay puntos de contacto, puntos similares en que las plagas en su descripción acerca de las mismas cosas que pasan en las trompetas, pero las trompetas afectan de manera parcial y las plagas son finales y completas. Entonces, los juicios de las trompetas son obviamente juicios a lo largo del tiempo. Los juicios, la segunda manera de mirarlos, retrasan el periodo de la historia cristiana cubierta en las 7 iglesias y los 7 sellos. Eso tiene sentido, por lo menos para mí. Y algunos comienzan, bueno, ahora nace la pregunta de ¿dónde empiezan estos juicios entonces? ¿Y quién está siendo juzgado? Bueno, algunos empiezan con el juicio contra Jerusalén, porque Jerusalén fueron los primeros que rechazaron a Jesucristo y lo clavaron a la cruz. Y hubo un juicio al final de esa época, y Dios les dio un espacio de tiempo hasta el año 70 después de Cristo, y luego Jerusalén fue destruida, ¿sí o no? Ese es un juicio de Dios. Y se utiliza Mateo capítulo 24 como patrón, que me parece a mí una cosa lógica también.
Otros prefieren empezar no con Jerusalén, pero con los juicios contra Roma, porque Roma es el poder que en realidad crucificó a Jesús en la cruz. Entonces, aquí tienen dos puntos de vista opuestos. Pero en realidad no es tan importante si uno o el otro es perfectamente correcto. El punto es que estamos tratando con juicios a lo largo de la historia. Personalmente, prefiero empezar con Jerusalén, porque ese es también el patrón utilizado por Mateo 24. Pero no voy a hacer un problema si alguien decide no creer en esto o cree en el otro punto. Está bien. Veamos a la primera trompeta. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Aquí hay un juicio, porque paralela también el granizo al fin del tiempo, pero de manera parcial, porque la tercera parte de los árboles, los individuos fueron quemados y toda la hierba verde se quemó. Así que aquí hay una destrucción de personas que se pierden. Esto es serio. ¿Por qué se pierden? Bueno, la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo es una posibilidad, y yo las he puesto aquí en diferentes colores. La segunda posibilidad es que este sea el juicio a Roma, y a los que están en favor de esta opinión dicen que empezó con los visigodos, que invadieron a Roma bajo el mando de Alarico en el año 396 hasta el 428 después de Cristo, y él saqueó a Roma en el año 410 después de Cristo, y el emperador romano Teodosio murió en el año 395 después de Cristo. Así que aquí tenemos un cuadro del inicio de la caída del Imperio Romano, cuando varias naciones invadieron el imperio. Bueno, este es un juicio que aconteció claramente sobre este poder que se elevó a sí mismo aún por encima del príncipe de paz. Pero por el otro lado, la caída de Jerusalén es un juicio muy poderoso. Después de un periodo muy largo de gracia, que dice, han rechazado al Mesías, y estas son las consecuencias. Dios quita su protección, permite que soplen los vientos, y esto es lo que pasa. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Nuevamente, ¿qué representa esto? ¿Qué representa esta trompeta de juicio? Nuevamente vemos las varias interpretaciones. Montañas que representan una gran montaña quemándose en fuego. Bueno, una montaña representa una nación en la Biblia. Pueden buscarlo en Isaías 2, versículos 2 y 3, 11, 9, 13, 4, 41, 15, Daniel 2, 35, 44, 45, Ezequiel, Zacarías. Todos estos tienen esta figura de una montaña. Veamos el texto en Jeremías, que también utiliza esta ilustración. Ciertamente yo, dice Jehová, estoy contra ti, monte destructor, hablando de Babilonia, que destruiste a toda la tierra. Extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a un monte quemado. Aquí vemos Jeremías 51, 25. Aquí vemos el símbolo de la montaña que está siendo destruida. Y así que el segundo ángel tocó como si fuera una gran montaña en llamas, fue lanzada al mar. Entonces una nación, en otras palabras, fue desparramada entre las naciones, y eso es lo que significaba. Y una tercera parte del mar se convirtió en sangre. El mar significa agua, las aguas que viste significan personas y multitudes y naciones y reyes. Entonces, esparcimiento de sangre entre las naciones. Y la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Naves en la Biblia significa economía. Las naves de Kittim son símbolos de economía. Veamos a las dos posibles interpretaciones. Si la primera fue el juicio contra Jerusalén, entonces la segunda sería obviamente el juicio sobre la Roma pagana y las naciones asociadas, representadas por el mar. Judíos y cristianos vieron a la Roma imperial como la nueva Babilonia. De hecho, Pedro escribió una carta donde él decía que él se dirigía a Babilonia.
porque Roma, al igual que Babilonia, había destruido el templo de Jerusalén. Entonces esa es una suposición razonable. Por otro lado, algunos creen que la segunda fase de la incursión de los vándalos en Roma bajo Gensérico en el 428 a 468 después de Cristo, de donde viene la palabra vandalismo, viene de los vándalos, eran piratas en naves en el Imperio Romano y saquearon a Roma en el 455 después de Cristo. Así que algunos ven esto como un símbolo y otros ven este juicio cubriendo todo el juicio a la Roma pagana. Ahora, si aceptan a una u a otra interpretación es una cuestión de detalles, ¿correcto? No es algo para hacer un gran problema, no va a cambiar tu salvación, por ejemplo, de todos los modos. Personalmente me gusta la primera interpretación porque sigue un proceso lógico a lo largo de la historia, pero no importa si otros prefieren la segunda interpretación. La tercera trompeta. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Ahora, ¿les suena parecido esto? Estoy seguro de que sí. ¿En algún momento cayó una estrella del cielo? Sí. Lucífero cayó del cielo y trajo todas sus fuerzas demoníacas con él aquí abajo. Y él iba a producir un gran cambio. Iba a tomar control sobre este reino. Él quiere ser el gobernador. Así que él trajo falsas enseñanzas junto a él, ardiendo como si fuera una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Eso también se habla de personas acá. Y el nombre de la estrella es ajenjo, amargura. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿Qué significa el agua aparte naciones? ¿Han escuchado del agua de la vida? Ahora, ¿qué pasa cuando el agua de vida se vuelve amarga? Ven, hubo un tiempo en el cual entró el compromiso, el tercer periodo del tiempo. ¿Se acuerdan cuando el compromiso ingresó a la iglesia? ¿No es eso interesante? Aquí está el tercer ángel tocando. El tiempo del compromiso no convirtió esto, las aguas de salvación, en aguas amargas, ¿sí o no? Sí, claro que sí. ¿Y las personas murieron a causa de esto? ¿En un sentido espiritual, no en un sentido literal? Claro que sí, porque si beben de esas aguas contaminadas, ¿cuál es el resultado? Muerte. Muerte eterna. Separación de Dios. Entonces, la gran apostasía de los líderes espirituales de la iglesia cristiana es una posibilidad que tenemos aquí por esa trompeta. De la misma manera de cómo Satanás cayó del cielo con una tercera parte de los ángeles, igual la iglesia caería en la apostasía de la idolatría. Ajenjo fue usado por Moisés como símbolo de idolatría en Deuteronomio 29, 17, 18. Leámoslo. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿No es ese un gran símbolo? Entonces, yo estoy a favor de este, porque está en el mismo periodo. Tenemos al tercer ángel, que fue el periodo del caballo negro, y fue el periodo del compromiso, cuando el evangelio era socavado y las aguas se hicieron amargas. Y la gente que bebió este nuevo evangelio sufrió la muerte espiritual, una muerte espiritual. Bueno, la otra interpretación sería la invasión de Roma por los hunos bajo el mando de Átila en el siglo V. Así que nuevamente tenemos una interpretación que todavía trata con el imperio romano. Por supuesto, esto sucede en el imperio romano, entonces no hay problema, pero esta es la que para mí encaja mejor con las otras trompetas y con el progreso paralelo que hemos visto hasta ahora. Y ustedes tienen todos estos símbolos que lo hacen parecer de esta manera. Ahora, la cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. El sol. ¿Qué es eso? La luz del mundo.
y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Esto no es oscuridad total como en las plagas, esto es una tercera parte. Apocalipsis 8:12. Veamos en Miqueas capítulo 3, versículos 6 y 7 para ver si encontramos un paralelismo. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. ¿Le suena esto como a un tiempo de oscuridad espiritual, sí o no? ¿Cómo llamaron a la era de la próxima dispensación, por así decir? ¿No la llamaron la Edad Oscura, acaso? Entonces, ¿quién reinaba en la Edad Oscura una vez de que el caballo negro cambió a ser el caballo de muerte? Es el mismo periodo de tiempo. Yo creo que estamos siguiendo el mismo periodo clásico. Y si nuevamente removemos a Jesús, el Hijo de Justicia del Evangelio, si lo sacamos del Evangelio y lo hacemos menos de lo que Él es, entonces morimos una muerte espiritual. Ese es el problema. ¿Cómo sacaron a Jesús del corazón del Evangelio? Esta es la historia más aterradora de engaño en la historia del mundo. Después de esta conferencia, vamos a entrar en detalles. Y vamos a darle un vistazo a lo que hicieron. Y quiero decirles que hoy todo el mundo está engañado, creyendo en algo que no es de Dios. Da miedo. Da miedo. Entonces, las dos posibles interpretaciones que tenemos aquí, la oscuridad representa la edad oscura, y eso tiene sentido para mí. Cuando la verdad fue pisoteada y el ministerio de Jesús fue reemplazado por el ministerio de la iglesia. Cuando Jesús fue crucificado, una oscuridad literal cubrió la tierra. ¿Correcto? ¿Se acuerda? Y esto sirve como símbolo, como tipo de la crucifixión espiritual de Jesucristo. La reforma del siglo XVI terminó la Edad Oscura. Eso es básicamente lo que indicaría esta interpretación. Ahora, otra interpretación sería aún con los juicios sobre Roma. El sol, la luna y las estrellas han sido interpretadas como las luminarias del Imperio Romano Occidental, el emperador, los senadores, los cónsules. Con la extinción del Imperio Romano Occidental en el año 476 después de Cristo, el último emperador, Romulus Augustulus, el remanente de Atilia, fue destronado por órdenes de Odoacro. Es una interpretación. Y tenemos otro juicio aquí contra el Imperio Romano Occidental. Pero esa interpretación de aquí arriba para mí encaja en el modelo que hemos seguido hasta ahora y que está en línea con todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero quiero que observen algo. Es que en este periodo de la Edad Oscura, Jesús es crucificado nuevamente. Es interesante que la crucifixión allí lo mantiene en la cruz. Y es ahí a donde la Edad Oscura le gusta tenerlo. Pero Jesús ha resucitado de los muertos y gobierna en el cielo. Ahora, también es interesante que para remover a Jesús del sistema, algunas veces se ha requerido la creación de toda una nueva religión que sacaría a Jesús del medio. Muy interesante. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Isaías 61. Gran oscuridad sobre la tierra. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El asunto es Cristo o sin Cristo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12, 46. El asunto es Jesús o sin Jesús. Este es el asunto. Ahora viene una parte fascinante. Apocalipsis 8:13.
Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo en gran voz, ¡ay, ay, ay! 3 ayes de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Ahora viene un gran ay. Ahora el ay, un ay es algo que cae sobre la humanidad y tiene consecuencias desastrosas. Algunas personas quieren aplicar estos ayes al pueblo de Dios. Pero por otro lado, los ayes se podrían aplicar a los que están perdidos. ¿Y con quiénes estamos tratando en las trompetas? ¿Sobre el pueblo de Dios que está siendo numerado o bajo los otros que están siendo numerados? Estamos tratando con aquellos otros que están siendo numerados. Entonces ahora sabemos cuál es el último ay, porque el último ay es la venida de Cristo y la destrucción de los malvados. Entonces, ¿sobre quiénes cae el último ay? ¿Sobre los malvados? Sobre los malvados. No sobre el pueblo de Dios, sobre los malvados. ¿Y por qué no los otros 2 también? Estos son juicios para aquellos que han sido engañados o han permitido ser engañados porque han rechazado la luz, o sobre los que directamente han rechazado a Dios. Entonces hay 3 ayes que van a caer sobre los habitantes de la tierra y un ay los priva de salvación. Los habitantes de la tierra, a causa de lo que ocurre cuando se tocan las trompetas que quedan, van a recibir estos ayes. Los 3 ayes asociados con las próximas 3 trompetas implican un aumento sin precedentes del ataque demoníaco sobre la verdad. Sin embargo, Dios está en control. Así que durante las próximas 3 trompetas, Dios nos va a dar una vislumbre de lo que pasa aquí en esta tierra. Da miedo. Y vamos a necesitar 12 conferencias o posiblemente 24 programas para ver lo que está pasando. Increíble. Vamos a hacer 12 conferencias más sobre lo que esto implica. Da miedo. Ay, 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 fue pronunciado sobre una iglesia que caminó según las chispas de su propia luz, quien no derivaba su luz y poder de la gran luz central, el sol de justicia, y no difundió la luz y la gloria sobre aquellos que estaban en la oscuridad. Y absorbiendo y difundiendo la luz, ellos hubieran hecho que su luz brillara más. El que recibe la luz, pero no la da, como Dios quiere que lo haga, se volverá en un recipiente de oscuridad. Este es un escrito que encontramos en un panfleto en particular, escrito hace unos 150 años atrás, que parece mostrar exactamente lo que está pasando aquí. Estos ayes son pronunciados sobre una iglesia que anda en las chispas de su propia luz. Eso tiene sentido para mí. Eso tiene mucho sentido para mí. Este ay es pronunciado sobre la gente apóstata en este planeta. Y los va a afectar porque ellos están manteniendo la verdad del Evangelio lejos de los que podrían ser salvos. Veamos a las 2 posibilidades. La 5ª y 6ª trompeta representan la numeración de los seguidores de Satanás y el aumento final en la maldad hasta el punto donde Dios quita su protección y da en las manos de una mente perdida a los que eligen voluntariamente ser ignorantes. Eso da miedo. Esto está en contraste con Apocalipsis 7, donde los sellados por Dios son numerados y se les da poder para estar bajo su protección divina. Y la otra interpretación sería que la 5ª y la 6ª trompeta representan el juicio contra el Imperio Romano Oriental, el nacimiento del Islam, del islamismo, culminando con el Imperio Otomano. Es visto como la fuerza que trae la destrucción del Imperio Romano Oriental. Ahora, aquí yo quisiera por un momento hacer algo diferente y decir, ¿por qué no unir estas 2 interpretaciones? ¿Por qué no unirlas? Porque el islamismo tiene como su blanco bajar a Cristo al nivel de un ser humano. Así que en un sentido hace exactamente lo mismo que la iglesia de la Edad Oscura hizo, cuando se pronunció el juez en lugar de Jesucristo.
¿correcto? Así que uno es la herramienta de la otra. En realidad trabajan juntas para lograr el mismo fin, de remover a Jesucristo como el único salvador del planeta. Y es interesante que el islamismo es una religión que activamente propaga y enseña este mensaje de manera activa. Los otros sobre esta tierra hacen sus cosas, pero no pelean activamente en contra de este principio o de otro principio. Pero la iglesia de la Edad Oscura dijo: yo soy la vía por la cual tú recibes salvación, pasan por medio de mí o no lo logran. De hecho, ellos dijeron que Dios tiene que aceptar el juicio de sus sacerdotes y absolver o no absolver a una persona. Y este poder dice: Jesús deviene menos de lo que tú eres. Así, ¿por qué no las unimos? No unimos estas dos interpretaciones. ¿Qué poderes desplazaron el cristianismo basado sobre la Biblia y qué filosofías aparecieron en la Edad Oscura para destronar a Cristo y privar a la humanidad de la salvación por medio de Él? ¿No es esta una buena pregunta? ¿Que hubieran ais sobre la tierra? Bueno, el islamismo reemplazó al cristianismo en la cuna del judaísmo y del cristianismo, ¿no es cierto? Eso es lo que hicieron. La edad del racionalismo y humanismo contemporáneo, con su eslogan: ninguna deidad nos salvará, debemos salvarnos nosotros mismos. Eso viene del Manifiesto Humanista, capítulo 2, edición P. Kurtz, en Buffalo, New York, 1973. Este es su manifiesto. Entonces, ninguna deidad nos va a salvar, debemos salvarnos nosotros mismos. Racionalismo, humanismo contemporáneo, la Biblia es un libro de alegorías, no se preocupen. Esto ha destruido el cristianismo en la mente occidental y este otro movimiento lo ha destruido en la cuna del cristianismo. La roca fuerte del cristianismo ha sido removida, ha sido reemplazado en el occidente y ha sido reemplazado en el oriente. Así que vemos cómo estos poderes han destronado a Jesucristo. Vayamos ahora al capítulo 9 de Apocalipsis. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi a una estrella que cayó del cielo a la tierra. Nuevamente tenemos a la estrella cayendo del cielo. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Ese es el infierno. Así que cualquier doctrina que vendrá ahora vendrá directo del abismo del infierno. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo. Eso está en contraste total al humo del santuario, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces, la luz es removida de la tierra como resultado de la actividad del quinto ángel. ¡Wow! No es la actividad del quinto ángel, sino la maldición que viene a causa de lo que están haciendo los poderes de la oscuridad, claramente. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. El aspecto de las langostas era semejante a caballos. Hemos tenido caballos antes, se referían al Evangelio. Como el sonido de carruajes en la cima de la montaña, naciones saltan como el sonido de las llamas de fuego que devora el establo, como guerreros en fila. Y te devolveré los años que comió la langosta. Es lo que dice Joel 2, capítulo 2. Así que tenemos el simbolismo de lo que está pasando en el Israel literal, lo que ocurrió allá, y apliquémoslo al espiritual. Apocalipsis 9:4. Y se les mandó de que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. No es una destrucción total, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces el juicio es para aquellos que están siendo numerados. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen. Y hay un periodo allí, 5 meses, y su tormento era como el tormento de escorpión. Jesús dice que nos da poder para para pisotear a los escorpiones cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, pero la muerte huirá de ellos. Entonces, hay una descripción de las langostas, se comparan a caballos, tuvimos a caballos antes, son representantes del anuncio del Evangelio. Preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabellos como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla.
Aquí hay una situación de guerra. Eso es más o menos como se veían: colas de escorpión, corazas de hierro, dientes, cosas terribles, en fin, bueno, la impresión de un artista. Y tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas, y tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Apocalipsis 9:10. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, algunos ven en este simbolismo lo que hizo el Islam. Y en el otro lo puedes ver también en todo el sentido de lo que este mensaje sin Cristo haría al mundo. Ahora veamos quién está al mando de todo esto. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. Cosas fascinantes. Y en griego, Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Bueno, vemos algunos nombres interesantes acá, y luego de esto, un ay hacia la raza humana. Bueno, preguntámonos esta pregunta. ¿Qué filosofías salieron después de la Edad Media que minaron directamente la fe en la Biblia y en Cristo Jesús como el único nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos? ¿No es esta una buena pregunta para hacerse? ¿Qué organizaciones, cuerpos organizados, es la siguiente pregunta que tengo, directamente propagan la eliminación de Jesucristo como el único nombre por el que podemos ser salvos? Esas son las 2 preguntas que quisiera responder. Bueno, racionalismo, alta crítica, humanismo, espiritualismo. ¿Estaría de acuerdo en que estos son los poderes que removieron a Jesús? ¿Y qué cuerpos organizados son los que directamente propagan y anulan el nombre de Jesucristo como el único nombre en que podemos ser salvos? ¿Los masones? Les voy a dar un texto tras otro texto para mostrarle que lo hacen. ¿Y las organizaciones secretas? Todas están a favor de la unidad total e igualdad de todos los fundadores religiosos. El comunismo se opone directamente a las doctrinas de Jesucristo. El ateísmo formal es lo que el comunismo es. Y tenemos el Consejo Mundial de las Iglesias. ¿Posible? ¿En realidad hacen eso? ¿Lo hacen? Temo que sí, porque el Consejo Mundial de Iglesias propaga la unidad de todas las religiones bajo un mismo techo. Y eso significa que Jesús debe ser menos de lo que es para que este compromiso se alcance, ¿sí o no? Eso es solo un hecho. No me lo estoy inventando. Esto es lo que está pasando. El Islam remueve a Jesucristo, ¿sí o no?, como el único Salvador del mundo. Y las Naciones Unidas tienen una organización llamada la Organización de las Religiones Unidas, cuya meta es poder hacer de que todas las religiones acepten su igualdad. Bueno, eso está bien, suena como una buena idea, pero ¿qué hace eso a Jesucristo? Lo pone al mismo nivel que los demás. Y entonces hay muchos nombres por los que podemos ser salvos, ¿sí o no? ¿Es correcto o no? Díganme ustedes, porque yo estoy en problemas aquí. Yo estoy sacando ciertos asuntos que son problemáticos. Pero esto es exactamente lo que están haciendo. El comunismo lo saca totalmente. La masonería lo nivela. El Consejo Mundial de Iglesias lo compromete para alcanzar a sus blancos. El islamismo lo pelea directamente. Y la ONU dice, mejor que lo hagas, o si no, ya. Estamos en problemas. Déjenme leerles esto. Este es nisbet.com, masonería del internet, leámoslo. En el grado 17 del rito escocés, la palabra sagrada comunicada al candidato es Abadón. En la Biblia satánica por Anton LaVey, en la página 145-146, Abadón y Apolión son uno de los nombres infernales en el satanismo. El rito masón escocés ilustrado por J. Blanchard, volumen 1, página 453, dice: toca la frente de Tyler cuando él responde poniendo su mano en tu frente. Contraseña, Jubulum, palabra sagrada, Abadón. ¿No leímos recién que este era un ángel malvado? ¿Sí o no? La masonería dice que este es el ángel sobre nosotros. Ellos tenían a su ángel sobre ellos, Abadón, Satanás.
Si miran a la interpretación islámica, esta es el área cubierta por la langosta del desierto y esta es el área cubierta por el islamismo en sus comienzos y hoy cubre eso y más. Muy interesante. Esta era el área del cristianismo primitivo. Esta era el área del cristianismo primitivo. ¿Sabían ustedes? Hoy en día ha sido reemplazada, ha sido removida, ha sido reemplazada por el islamismo. El islamismo nació solo después del año 600 después de Cristo y totalmente quitó del mundo a los cristianos que basaban su fe en la Biblia y guardaban el sábado. Los quitó, los masacró. Interesante. Y hoy está prohibido. Prohibido por ley con la pena de muerte de propagar a Jesucristo en esos países. ¿No es eso interesante? Es un terrible ay contra la humanidad, porque si el único nombre por quien podemos ser salvos es quitado, entonces estamos en problemas. John William Draper también escribe en la historia del desarrollo intelectual en Europa que 4 años después de la muerte de Justiniano, en el año 571 después de Cristo, nació en Meca, en Arabia, el hombre que, de todos los nombres, ha ejercido la mayor influencia sobre la raza humana. De acuerdo con la vida de Mohammed, Muhammad apareció en la escena en uno de los periodos más oscuros de la historia, cuando todas las civilizaciones desde la dinastía merovingia en Galia hasta India estaban en ruinas o estaban en estado de nacimiento con problemas. Aquí vamos, una gran guerra. A la edad de 12 años, Mohammed viajó con su tío en una caravana comercial a Siria. Aquí él conoció a un anacoreta cristiano llamado Abahira. Contemplando al niño, dice la historia, pudo ver él en su rostro señales de su futura grandeza. Y le aconsejó a Abu Talib que lo cuidara porque un día él sería recipiente del llamado divino. En reconocimiento del profeta por Bahira, el cristiano, simboliza en la tradición islámica la primacía de la misión de Mahoma sobre la de Cristo. A Jesús lo hacen de menos. Apocalipsis 9:4, y se les mandó de que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, ¿a quién afecta la trompeta? ¿Al pueblo de Dios o a los otros? A los otros. Todo aquel que no tiene la oportunidad de elegir a Cristo, porque ellos se lo quitaron, está en problemas. Y a ellos les fue dado que no los maten, sino para que fuesen atormentados por 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Interesante. Aquí hay un decreto de Abu Bakr, el tío de Mohammed, quien le sucedió. Cuando peleas la batalla del Señor, deféndanse como hombres sin voltear, pero no dejen que su victoria esté manchada por la sangre de mujeres y niños. No destruyan a las palmeras ni quemen las plantaciones de maíz, no corten árboles frutales ni lastimen al ganado, solo lo que maten coman. Cuando hagan algún pacto o artículo, cúmplanlo y mantengan su palabra. A medida de que avancen, van a encontrar personas religiosas que viven retiradas en monasterios y se proponen servir a Dios de esta manera. Déjenlos, no los maten ni destruyan a sus monasterios. Y van a encontrar a otro tipo de personas que pertenecen a la sinagoga de Satanás, que tienen cabezas rapadas. Asegúrense de partir sus cráneos y no les den tregua hasta que se vuelvan mahometanos o paguen tributo. Bueno, ese decreto se ve con un paralelo en la Biblia, y algunos piensan que los 5 meses representan a 150 días proféticos, que serían 150 años proféticos, usando números 14 y como base, y también Ezequiel 4 como base, un día por un año. Entonces se sacó la cuenta, y que si tomas este número y tomas la fecha del 27 de julio de 1999, cuando Otomán I invadió a Nicomedia, y se suman los 150 años, entonces llegamos hasta el 27 de julio de 1449, cuando el último emperador griego, Constantino, tomó el trono con el permiso del sultán. Ahora, Khaled bin al-Walid, por nombre Saif Allah, uno de los 2 líderes musulmanes de la extremadamente exitosa expansión islámica bajo Muhammad, y su sucesor inmediato Abu Bakr o Omar, a pesar de que peleó contra el profeta, este segundo, finalmente se convirtió, dicen ellos, y conquistó. Y Khalid siguió siendo el líder real de las fuerzas que conquistaron al ejército bizantino.
derrotaron al ejército bizantino y el Islam se aposesionó de los territorios donde el cristianismo reinaba. Muy interesante. Y continuaron conquistando Siria y Arabia y destruyeron 50.000 tropas bizantinas y las masacraron. Así que el cristianismo fue removido. Veamos el punto de vista masónico. Este se llama Moral y Dogma. Esta es la fuente masónica. Cuando el cristianismo estaba débil, inútil y sin poder, el restaurador árabe e iconoclasta vino como un huracán de limpieza. Pero Khalid, ahora saben quién fue, era este gran general, la espada de Dios lo llamaban, marchaba de victoria en victoria y exclamaba a sus cansados soldados: no dejen a ningún hombre dormir, habrá suficiente descanso en los jardines del paraíso, dulce será el reposo, nunca más seguido por el trabajo. La fe del árabe se volvió más fuerte que la del cristianismo y él conquistó. Este es el punto de vista masónico, que la fe del árabe se volvió más fuerte. También dice que se convirtió en una fe mejor del cristianismo. Así que hoy el islamismo reina donde reinó el cristianismo. Y tienen a los ziguruts y el Imperio Otomano y la Mezquita Azul y Santa Sofía, y que todos solían ser dominios cristianos y hoy son del islamismo. Esta solía ser cristiana, ahora es islámica. Interesante, ¿verdad? Así que si juntamos estas dos interpretaciones, entonces tenemos la catástrofe completa de la apostasía, acarreando con ella la destrucción de Jesucristo como el Salvador. El racionalismo, la alta crítica, la destrucción de la Biblia, la eliminación de la fe en la Biblia, en Jesucristo, y una guerra literal en contra de aquellos que se oponían. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles. Ahora sí tenemos problemas, que están atados junto al gran río Eufrates. Así que aquí están 4 otros ángeles. Teníamos a 4 ángeles de Dios deteniendo a los 4 vientos, y ahora tenemos a 4 ángeles que están atados al río Eufrates. Eso es Babilonia. Así que estos son los homólogos demoníacos a los homólogos angelicales. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Oí el número. ¿Ustedes lo escucharon? Otra vez. Aquí tienen la numeración de este poder. Es un número enorme, como las arenas de los mares. Algunos ven este periodo de tiempo como profético: la hora, el día, el mes y el año. Y otros dicen que no, que es simplemente una declaración definitiva de tiempo. Ahora, en este mismo año, en este mismo día, en este mismo mes, en este mismo segundo, es así cuando va a pasar. Así que si usted se decide por una u otra interpretación, no es probablemente tan importante, y probablemente ambos pueden ser ciertos. Algunos ven este periodo como un tiempo profético, a otros como un tiempo designado a las fuerzas demoníacas de Babilonia, en contraste a los ángeles de Dios que detienen los 4 vientos, que ocurrirán en los últimos eventos del conflicto entre Cristo y Satanás. Entonces, el primer ay fue esta destrucción de Jesús como el único Salvador. Y luego vi a caballos en visión y aquellos que los cabalgaban teniendo corazas de fuego y zafiro y azufre. Y ve toda esta visión de humo y cómo salían y hacían sus cosas. Y un hombre llamado Josias Litch tomó la interpretación literal de este periodo de tiempo y la calculó. Y cuando tomó la hora, el día, el mes y el año, y llega hasta los 391 años de tiempo y 15 días. Y calculó el tiempo sobre el Imperio Otomano y predijo el día exacto cuando el Imperio Romano caería. Y en realidad pasó exactamente así. Y aquí está un punto de vista: el poder islámico oficialmente llega a su fin, y Josias Litch publicó esta fecha 2 años antes de que este evento ocurriera. Los 4 sultanes son vistos como algunos como sultanes literales, los 4 ángeles, y aún tienen nombres: Alepo, Iconium, Damasco y Bagdad. Ellos ven el uniforme de los jinetes turcos y la descripción siendo azul y amarillo, y ven al Islam en todo esto y al Imperio Otomano.
Ahora, si ustedes lo ven de esa manera, o si lo ven de la otra, en los términos de la oscuridad global, por ejemplo, hace verdaderamente una diferencia. Otras interpretaciones que existen son la propagación del imperio árabe islámico, Muhammad 602, la fundación de Bagdad, Dar el Salam 762, marcando el fin del imperio, 150 años, la caída de Constantinopla, llegamos al año 1844. Hay muchas interpretaciones. Mantengámoslo simple. Las trompetas anuncian a la apostasía sobre la tierra, que enumera a aquellos que están perdidos. Y la eliminación de Jesucristo como el anuncio de salvación es el problema más grande. El resto de los hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún así no se arrepintieron de las obras de sus manos, que no deberían adorar a demonios, ese es el punto, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de maderas, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Así que la descripción del segundo ay en Apocalipsis viene en Apocalipsis 11. Y el sonido de la séptima trompeta introduce el último ay para los impenitentes a medida de que el reino de Dios llega a su fin. No podemos saltar y hablar de Apocalipsis 10 y 11 en una sola noche, los volvería locos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mirar al segundo ay en la próxima conferencia. Y verán que el engaño más terrible de todos los tiempos está en el siguiente ay. Y luego viene la destrucción. Y nosotros estamos viviendo en los momentos finales antes del tercer ay. Ahora, ¿cuál es ese engaño final que vendrá? Si el segundo ay ya removió a Jesús como el último Salvador, entonces, ¿qué pasará antes de que Él venga en las nubes y todo ojo lo verá? Y los que lo perforaron y toda familia de la tierra se lamentará por su causa. Así sea. Amén. Esta es la pregunta que debemos responder. Hemos visto a Apolión, hemos visto a Abadón, hemos visto algunas declaraciones donde organizaciones alegan de que este poder los está gobernando. Hemos visto las posibilidades del islamismo, hemos visto el racionalismo y el humanismo popular y todas estas cosas entrando y removiendo la doctrina de Jesucristo y trayendo oscuridad y el ay a las personas. Ahora, cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 11, vamos a ver cuál es el engaño final y cómo Satanás establece su reino final para atacar a la palabra de Dios, cosas que dan miedo. Y luego tendremos que hacer 12 conferencias para mostrar que así es exactamente. Que Dios nos bendiga y nos guarde hasta que nos volvamos a reunir nuevamente mañana para el próximo episodio de esta serie. Gracias por venir.